Iglesia, bienvenidos una vez más a una nueva reunión que la Iglesia Palabra de Vida celebra en este día, el Día del Señor. Dios sea con ustedes, que su gracia y su paz estén en sus corazones. Y damos gracias a Dios por una semana que pasó en medio de tantas noticias desalentadoras. Sabemos que tenemos un Dios el cual dice que Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Vamos a dar inicio a nuestro servicio, a nuestra asamblea en este día, y vamos a disponer nuestro corazón para alabar, exaltar, adorar a nuestro Señor y Dios, para reconocer en Él todas sus bondades y su misericordia y todo ese amor sobre cada uno de nosotros, y que haya en nosotros un motivo real de gratitud a Dios para ofrecérselo por medio de nuestro cántico, por medio de nuestra alegría y gozo hacia Él en este tiempo en el que vamos a celebrar a su nombre. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el Salmo 33. Salmo 33, este era uno de los signos que el pueblo de Israel cantaba allí cuando se congregaban en el tabernáculo para alabar al Señor. Y luego cuando Salomón construye el templo, también eran uno de los cánticos preferidos del pueblo de Israel. Dice así la palabra del Señor. Salmo 33. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Amante Dios y Padre nuestro, te damos infinitas gracias, porque hoy podemos reunirnos, hoy podemos nuevamente celebrar en este domingo la grandeza de tu nombre. Hoy nuestros corazones se alegran y estamos aquí, Señor, dispuestos para alabarte y exaltarte, reconociendo, Señor, tus maravillas, reconociendo tu poder, reconociendo que tú eres el dueño del universo, quien lo hizo, quien lo creó, y reconociendo que todo lo que tú haces, como dice el versículo 4 de este salmo, tu palabra es recta y toda tu obra es hecha con fidelidad. Nada de lo que sucede, Señor, escapa de tu control, y todo tiene un propósito bueno para tus hijos, Señor. Gracias, Padre, por llamarnos a salvación. Gracias, Señor, porque hoy podemos celebrar a tu nombre y tenemos, Señor, plena confianza en nuestro corazón que aunque este mundo en estos momentos está en pánico nuevamente, tenemos
en ti un Dios en quien confiar, un Dios que tiene el dominio y el control de todo y que nos invita a temer delante de ti y humillarnos delante de ti, y que nos exhorta por medio de este salmo que en vano es cualquier fuerza que podamos usar para confiar, en vano es cualquier elemento, riqueza o poder que podamos tener para sentirnos confiados, y que lo único que puede dar confianza a nuestro corazón es saber que tenemos un Dios cuya mirada está atento a cada uno de nosotros y que nos cuida y que abre sus manos para sostenernos y librarnos de lo malo. Oh Señor, queremos darte gracias por tu misericordia, como dice el versículo 22 de este salmo. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti, Señor. Sigue derramando tu misericordia sobre tu pueblo, Señor. Bendice a los hermanos que están en lugares peligrosos, exponiendo tu palabra, o aún en lugares más peligrosos, porque el virus está atacando más fuertemente. Guarda a tu iglesia, Señor. Fortalece a tu pueblo, Señor, en cualquier lugar del mundo donde se encuentre. Bendice a todas las asambleas que se han celebrado hoy y las que se siguen celebrando en este día, Señor. Bendice a aquellos misioneros que proclaman tu palabra, Señor. Dales entereza, dales fortaleza y esa medida de fe para continuar sembrando la semilla del Evangelio. Permite, Señor, que este servicio pueda llegar a muchas personas y que por medio de este servicio que celebra tu iglesia muchos te conozcan. Permite, Señor, que por medio de la celebración de este culto no solo te alabemos y exaltemos tu nombre, sino que nuestros corazones también sean edificados, fortalecidos en la fe y animados a seguir adelante, Señor. Te pido por aquellos que están enfermos para que levantes sus cuerpos, Señor, en buena salud según tus buenos y santos propósitos. Por aquellos que tienen debilidad en su fe, fortalécelos en estos momentos, Señor. Por aquellos que están pasando situaciones de depresión y angustia en sus corazones, Padre, quita esto de sus vidas y pon esa medida de fe para que ellos puedan confiar en ti y los temores y la angustia puedan desaparecer de ellos, Señor. Pero también te pedimos que traigas salvación y que traigas esa medida de fe a aquellos que aún viven en condenación, para que puedan nacer de nuevo y ser bendecidos con el don de la vida eterna por ti, Señor. Padre, y oramos ahora por nuestro país. El versículo 12 de este salmo dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y oramos para que nuestro país, Colombia, ponga su fe en ti, crean en ti, se aparten de lo malo, de la idolatría, de las mentiras, y vengan a ti en humildad de corazón, en un completo arrepentimiento, Señor. Guía la vida del presidente, de los ministros, de los congresistas, Señor. Saca de sus corazones la corrupción, la mentira, la maldad, y permíteles obrar en justicia y en equidad, Señor. Pero trae la salvación a ellos también, Señor. Y que nuestra nación pueda ser una nación bienaventurada, porque ha reconocido que tú eres su Dios. Ahora, Señor, dispón nuestro corazón para alabarte y exaltarte, como dice este salmo en los versículos 1 y 2. Alegraos, oh justos, en Jehová. Aclamad a Jehová con arpa. Cantadle con cántico nuevo. Señor, queremos hacerlo así. Como dice el versículo 3, hacedlo bien, tañendo con júbilo, Señor. Pon esa sinceridad en nuestros corazones para alabarte con integridad y sinceridad, Señor. Gracias, Señor, te damos por sostener y cuidar a este pequeño remanente. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a alabar al Señor y les invito a que busquen en sus signarios el himno número 2. Celebremos su gloria. Celebremos su gloria con gran gozo. Alabemos su grandeza.
Dios eterno es todopoderoso, nuestro escudo y fortaleza. Celebremos y adoremos, alabemos y cantemos, muy gozosos, oh hermanos, al Señor, a nuestro Dios. Celebremos su gloria indecible, elevemos nuestro canto, adoremos con corazón sensible al Señor tres veces santo. Celebremos y adoremos, alabemos y cantemos, muy gozosos, oh hermanos, al Señor, a nuestro Dios. Celebremos su gloria jubiloso, Cristo reina soberano, por su gracia nos guía victoriosos, con su poderosa mano. Celebremos y adoremos, alabemos y cantemos, muy gozosos, oh hermanos, al Señor, a nuestro Dios. Celebremos su gloria exaltada, Jesucristo pronto viene a llevarnos su iglesia transformada a la gloria para siempre. Celebremos y adoremos, alabemos y cantemos, muy gozosos, oh hermanos, al Señor, a nuestro Dios. Sí, Señor, queremos continuar celebrando a tu nombre y vamos a seguir cantándole al Señor y alabando al Señor con el himno número 3, Santo, 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 grande, eterno Dios. Santo, Santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero, honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor. Hoy unidos elevaremos, pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas glorioso, Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas glorioso. Amén. Ahora busquemos el himno número 8 y cantemos a ese atributo maravilloso del Señor, que Él tiene gracia sobre nosotros y por su gracia Él nos ha salvado.
Maravillosa gracia, himno número 8. Maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas, clavadas en la cruz, es la maravillosa gracia de la divina gracia, es inmensurable cual la mar, como clara fuente siempre suficiente a los pecadores rescatar, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, como clara fuente siempre suficiente a los pecadores rescatar, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia llama con dulce voz, llámanos a ser hechos hijos de nuestro Dios, colma de su consuelo, nos llena de virtud, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, como clara fuente siempre suficiente a los pecadores rescatar, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Sí, Señor, gracias te damos porque un día tú nos llamaste a salvación y nos diste, Señor, toda esa gracia maravillosa de la cual hoy podemos cantar. Gracias porque un día escuchamos tu dulce voz llamándonos a ser hechos hijos tuyos, como lo dice este himno. Gracias, amante Salvador, por hacerte hombre y venir a este mundo y ocupar nuestro lugar y recibir el castigo eterno que nosotros merecíamos por nuestros pecados y llevarlos a la cruz y tomar tú toda esta culpa nuestra y toda esta suciedad de nuestro corazón y a cambio de esto darnos tu vestido de justicia. Gracias, Señor, por hacernos tus hijos. Gracias por salvarnos. Y gracias por hacernos recordar por medio de este himno que tu gracia es, ha sido y será maravillosa. Oramos por aquellos que aún no te conocen, Señor, para que tu gracia también los alcance y los llame a salvación.
Ahora, Señor, te quiero dar gracias por las ofrendas que has enviado a tu iglesia. Gracias, Señor, por la provisión, y oramos para que tú permitas que esta provisión que envías por medio de las ofrendas suplan las necesidades de tu iglesia. Bendice a las personas que ofrendan. Bendice, Señor, su fidelidad y ayúdale, Señor, para que este acto de fe repercuta en sus vidas en frutos espirituales, Señor. Oramos por aquellos que están en necesidad por falta de trabajo y recursos, Señor. Abre tu mano de bendición para ellos. Abre oportunidad para ellos, Señor, y que ninguno de tus hijos esté padeciendo necesidad. Tu palabra dice que no hay un justo desamparado y que tú no vas a dejar que tu simiente mendigue el pan. Gracias, Señor, por saber que tú eres nuestro gran proveedor. Ahora también, Señor, te damos gracias por tu palabra, por ese pan espiritual que tú nos ofreces por medio de ella. Alimenta nuestro corazón, edifica nuestros corazones, y que tu iglesia pueda crecer y madurar más en la fe por medio de tu palabra. Pero que también esta palabra pueda traer salvación y vida eterna a aquellos que la escuchen. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Iglesia, abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, y leamos los versículos 45 hasta el 56. Marcos 6, 45 hasta el 56. Dice así la palabra de Dios. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret, y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oía que estaba, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Dios no nos ha prometido una vida libre de dificultades, pero sí nos asegura que en medio de la tribulación podemos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Este pasaje que estudiaremos hoy nos presenta 6 características de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que deben movernos a poner toda nuestra confianza en Él, aún en medio de las circunstancias más difíciles de la vida. La primera característica es que el Señor es un Salvador lleno de sabiduría. La historia que acabamos de leer sucedió inmediatamente después del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. El Evangelio de Juan en el capítulo 6, versículo 15, dice que todas estas personas que habían recibido el beneficio de este milagro querían llevarse a Jesús por la fuerza para hacerle rey por lo que habían visto que él había hecho. Ellos quedaron satisfechos con la comida que él les dio y se levantó en ellos una
euforia revolucionaria que pretendía darle un golpe de estado a Herodes y poner a Jesús en ese puesto. Estas personas no querían un Salvador. Ellos querían a alguien que resolviera sus problemas inmediatos. Es por eso que en medio de ese clamor popular, lo primero que el Señor hace es obligar a los discípulos a que se fueran de allí. Por eso en el versículo 45 del capítulo 6 de Marcos dice que enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él. Allí la palabra hizo que aparece en este versículo 45 es más amplia porque significa forzar, insistir, demandar. Y esto fue lo que el Señor Jesús hizo con los discípulos. Los sacó rápido de ese ambiente en que ellos estaban. Imaginemos el impacto de los apóstoles al ver a tanta gente queriendo entronar a Jesús como rey de Israel. Los apóstoles no estaban preparados para esa ola repentina de popularidad mesiánica. Y el Señor lo sabía, por eso no les permitió disfrutar ese momento de gloria. Aparentemente ellos querían quedarse, pero Él sabía que eso no les convenía y por eso los forzó a que se fueran de allí inmediatamente. Antes que se intoxicaran con esas ideas revolucionarias. Y también Jesús se fue a orar, dice el versículo 46. Jesús es un Salvador lleno de sabiduría. Él sabe qué es lo que hay que hacer en cada momento y en cada circunstancia. Pero nosotros tenemos un problema, que creemos saber qué es lo que nos conviene y cuando los planes de Jesús no concuerdan con los nuestros, nos sentimos frustrados. Pero pongámonos por un momento en el lugar de los discípulos. El mensaje que ellos siempre escucharon de Jesús, como lo dice Marcos en el capítulo 1, versículo 15, fue que el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El Señor proclamaba por todas partes la llegada de su reino. Y ahora toda esta gente quiere hacerlo rey. ¿Qué mejor momento como ese para proclamar su candidatura? Por primera vez el plan de implantar un reino parecía viable. Pero Jesús no vino al mundo a establecer ese tipo de reino que ellos pretendían establecer con Jesús. Un reino político, un reino de ayuda social. Jesús vino al mundo a reconciliarnos con Dios a través de su muerte en la cruz. Él vino a resolver el problema que todos tenemos con la justicia perfecta de Dios por causa de nuestros pecados. Su meta en este punto de la historia no era llegar al trono de Herodes, sino al Calvario. De manera que los discípulos necesitaban ser protegidos de esas expectativas triunfalistas, aunque ellos no podían entender lo que Jesús estaba haciendo en ese momento. Jesús puede ver lo que nosotros no vemos. Él puede prever lo que nosotros no prevemos. Los discípulos no debían quedarse allí, ni el Señor tampoco. Él necesitaba en esos momentos buscar el rostro de Dios en oración y orar también por sus discípulos, porque el Señor sabía que esa misma noche ellos estarían en un gran problema. El versículo 47 nos muestra otra característica que Marcos quiere que veamos, que Jesús es un Salvador que vela por los suyos. Marcos nos dice aquí en este versículo 47 tres cosas. Primero, que era de noche. Segundo, que la barca estaba en medio del mar. Y tercero, que Jesús estaba solo orando. El Evangelio de Juan, allí en el capítulo 6, a partir del versículo 19, nos da detalles de esta circunstancia. Dice allí en Juan 6:19 que ellos habían remado entre 25 y 30 estadios. Esto es aproximadamente entre 4.5 o 5.5 kilómetros. Marcos nos dice en el versículo 48 del capítulo 6 que los discípulos estaban enfrentando una gran dificultad porque los vientos les eran contrarios. Ellos estaban remando con mucha fatiga, o sea, sus fuerzas prácticamente ya estaban a su tope máximo.
Ya no tenían más fuerza. Y en medio de esas circunstancias, dice Marcos en el versículo 48, que Jesús los vio. Él estaba orando en el monte, era de noche, la barca había navegado más de 5 kilómetros, el mar estaba embravecido, pero Jesús los vio. Hay aquí dos grandes lecciones. La primera que podemos ver aquí es que los problemas de la vida no siempre son un indicativo de que estamos fuera de la voluntad de Dios. Los discípulos estaban en dificultades por obedecer a Jesús. Ellos no querían irse en la barca, pero Jesús prácticamente los obligó a que lo hicieran. Y ahora estaban enfrentando una gran dificultad, así que era conforme a la voluntad de Dios que ellos pasaran por este problema. Hay una sola forma de hacer crecer tu fe, y es confiando en el Señor cuando no parece haber razón alguna para confiar en Él. Lo segundo que aprendemos en esta parte de la historia es que el Señor vela por cada uno de los suyos. Aún en esos momentos difíciles en que nos sentimos completamente solos y desamparados, lo último que los discípulos pudieron imaginar esa noche en medio del mar era que el Señor los estaba mirando desde el monte y que Él estaba orando por ellos. El Salmo 34 en el versículo 15 dice que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Iglesia, no hay ninguna circunstancia, por difícil que parezca, que esté fuera del control de Dios y de su mirada misericordiosa. La tercera característica que nos muestra Marcos en este relato, allí en el versículo 48, es que Jesús nunca llega tarde. Dice este texto que cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos, andando sobre el mar, y quería adelantárseles. La cuarta vigilia de la noche era como las 3 de la mañana aproximadamente, así que el Señor llegó cuando posiblemente ellos ya estaban más agotados y ya no tenían más fuerzas. El Señor a veces se demora y lo hace así para librarnos de la confianza que tenemos en nosotros mismos. Él usa la circunstancia para pulir nuestra fe. Otra característica que nos menciona Marcos de Jesús en este relato es que Él es un Salvador todopoderoso. Dice el mismo versículo 48 que Él vino andando sobre el mar. Jesús caminó sobre el mar 5 kilómetros en la noche, en plena oscuridad, pero llegó al lugar exacto donde estaba esta pequeña barca allí en el mar de Galilea. Marcos nos dice que Jesús llegó caminando hacia sus discípulos y continuaba caminando al lado de la barca como si fuera a pasar de largo para que los discípulos lo pudieran ver claramente. Pero lo que sucedió fue que los discípulos se llevaron un tremendo susto. Un susto que el Señor aprovecha para seguir entrenándolos en el camino de la fe. Y eso nos lleva a otra característica del Señor, que es que Jesús es un Salvador paciente. Miren los versículos 49 al 50. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. La expresión tened ánimo significa sean valientes, anímense, no pierdan el control. Ningún ser humano puede prometer algo así, pero es muy diferente cuando esas palabras son pronunciadas por Jesús. Hermanos, no importa si nuestra barca está en medio del mar, si estamos completamente agotados, si ya no tenemos más fuerzas, si las olas parecen que van a hundir nuestra embarcación, pero si Jesús está ahí, no hay nada que temer. Miren cómo Él les dijo: yo soy, no temas. Él no dijo yo estoy aquí, dijo yo soy. Las mismas palabras con las que el Señor se dio a conocer a Moisés en el Antiguo Testamento cuando le habló por medio de la zarza ardiendo. Moisés dijo: Señor, cuando me pregunten quién me envía, ¿qué les digo? El Señor les dijo: diles
que el yo soy te envió. Jesús usó ese mismo nombre hacia los discípulos, les dijo, yo soy. Jesús es el mismo Jehová que rescató a los israelitas de la esclavitud de los egipcios. Jesús fue el mismo que abrió el mar rojo. Jesús fue el que proveyó alimento en el desierto enviándoles el maná. Todo lo que ha sucedido hasta aquí fue para enseñar a sus discípulos a tener un mayor entendimiento de quién era Jesús realmente. El Todopoderoso, el Creador, el Soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores. La única razón por la que no tenemos que tener miedo, no importa lo que esté pasando, es porque Jesús es quien Él es. Y porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La razón de nuestros temores es porque perdemos de vista al Señor Jesús. No son las circunstancias, es que nos olvidamos quién es Jesús. Y el mejor ejemplo de esto lo tenemos en este mismo relato que no aparece aquí narrado en el Evangelio de Marcos. Es una parte de la historia que solo lo cuenta el Evangelio de Mateo. Y fue lo que pasó con el apóstol Pedro. En Mateo capítulo 14, versículo 28, dice el evangelista que en el momento en que Jesús se identifica como yo soy, Pedro le dice, Señor, si eres tú, mándame que yo vaya a ti sobre las aguas. Mándame. O sea, si tú das la orden, yo voy a caminar sobre las aguas, dice Pedro. Pero ¿qué habría en la mente de Pedro para pedir algo así? ¿Quería Pedro hacer un espectáculo? Bueno, alguien sugiere que en medio del pánico, Pedro pudo haber pensado que era mucho mejor estar al lado de Jesús en el agua que dentro del bote sin él. Pero sea cual sea la razón, hay dos cosas que se evidencian en este episodio de Pedro, que la fe de Pedro era real y que sus dudas también eran reales. Pedro sale de la barca y comienza a caminar. Pero dice el texto que viendo la fuerza del viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Lo pueden leer allí en el versículo 31 de Mateo 14. Y dice que al momento Jesús extendió la mano y lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bueno, si Pedro, claro que Pedro tenía fe en Jesús, de lo contrario él no habría salido del bote. Pero como nos pasa también a nosotros, desde que Pedro quitó los ojos de Jesús y los puso en la fuerza del viento, como nos dice Mateo, él comenzó a dudar. Perdió de vista a Jesús y comenzó a hundirse. Bueno, nos dice nuevamente, volvamos a Marcos, el versículo 51, y luego de esto dice que subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Los discípulos quedaron sorprendidos porque ellos no podían entender qué clase de hombre era Jesús. Un hombre que camina en las aguas, un hombre que calma la tempestad, un hombre que en segundos puede estar en una montaña a 5 kilómetros de distancia y llegar exactamente donde ellos estaban en medio de la oscuridad de la noche. Un hombre que varias horas antes tomó 5 panes y 2 peces y los multiplicó para que comiesen más de 20,000 personas. ¿Qué clase de hombre era este? Este hombre no cabía en la mente de ellos. Pero ahora Marcos nos explica por qué ellos estaban tan sorprendidos. Leamos el versículo 52, dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Ellos no habían entendido el verdadero significado de los panes y de los peces. Y precisamente porque no entendieron nada, no eran capaces de entender la verdadera naturaleza del Señor Jesucristo. Por eso estaban sorprendidos y tenían el corazón endurecido.
Pero lo sorprendente aquí es que Jesús no los desecha por su falta de entendimiento. El Señor siguió tratando con cada uno de ellos, con mucha paciencia para llevarlos a la madurez. Y el Señor es igual de paciente con nosotros, cuando reaccionamos igual que los discípulos. En nuestra mente tenemos claro que Jesús tiene poder para multiplicar la comida, Él tiene poder para calmar la tempestad. Pero ante mi problema, en nuestra mente entonces decimos, no, es distinto. Yo no creo que Jesús pueda ayudarme a mí porque mi problema es algo realmente mayor. Este problema mío no tiene solución. A pesar de nuestras dudas pecaminosas, el Señor sigue teniendo paciencia con nosotros y continúa trabajando con cada uno de nosotros para llevarnos a la madurez. El Señor usa las tormentas de la vida para enseñarnos más de su gloria. Pero hay algo más que Marcos nos quiere enseñar en este pasaje sobre Jesús, y es que Él es un Salvador compasivo. Leamos los versículos 53 al 56. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. ¡Qué poder y qué compasión al mismo tiempo! Jesús sabía que la mayoría de esa gente lo buscaba por razones equivocadas, pero aún así los sanó. El Señor Jesús sabía que ese beneficio que ellos estaban recibiendo era algo temporal. El Señor Jesús vino a ofrecerle al hombre en su miseria una bendición infinitamente superior a la comida, una bendición infinitamente superior a la sanidad del cuerpo. Miren, fue a esa misma gente que el Señor les predicó el sermón sobre el pan de vida, que podemos leer en Juan capítulo 6. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les doy es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Busca a Jesús por la razón correcta. Cristo se hizo hombre para salvar a los pecadores, muriendo por ellos en una cruz. Y todo este beneficio se obtiene por gracia y por la fe en la obra de Cristo. Ven a Él. Iglesia, que el Señor nos bendiga y nos haga crecer en la fe por medio de los principios estudiados en este pasaje. Vamos a terminar nuestro culto y te invito a que cantemos el himno 171, ¿con qué pagaremos? ¿Con qué pagaremos amor tan inmenso que diste tu vida por el pecador? En cambio recibes la ofrenda humilde, Señor Jesucristo de mi corazón. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo de mi corazón. Y cuando la noche extiende su manto, mis ojos en llanto en ti fijaré, alzando mis ojos veré las estrellas,
Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. No puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por tanto amarme. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Iglesia, que en medio de estas circunstancias que cada día vivimos, en medio de tantas noticias desalentadoras, nosotros podamos ver brillar la gloria y la majestad de nuestro Señor Jesucristo, y que nuestras dudas sean quitadas y nuestra fe sea fortalecida. Les envío a todos un abrazo y que la gracia y la paz de Dios estén con nosotros en este inicio de semana. Estamos despedidos.